Muy buenas noches, doctora. Hoy le vengo a hablar sobre la sentencia 017-18-Z-CC. Dentro de esta sentencia toparemos 5 puntos: los hechos del caso, los criterios, parámetros o las reglas jurisprudenciales por la Corte Constitucional, los derechos o principios analizados, las debidas reparaciones y, como último punto, pues el criterio personal. Cuando hablamos de los hechos de caso, los he dividido personalmente en 3, como lo establece la sentencia, que es el resumen de la administración. En este caso nos habla que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, Talavera, quien se encontraba privado, privado de su libertad en el centro, en el CRS, en el Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga, en el norte, quien por sus propios principios propuso la acción extraordinaria de protección el 4 de marzo de 2016 en contra de las sentencias emitidas el 5 de febrero de 2016, que era una sentencia de apelación, y a su vez la del 18 de enero de 2016, que era la sentencia de primera instancia. En este caso, esto se daría dentro de un proceso de habeas corpus, en este caso el habeas corpus número 05283-2016-127, que nos hablaba de que el legítimo activo, en este caso el señor Jorge Ramírez Ordóñez Talavera, instalaba esta acción en contra del director del Centro de Rehabilitación de la Sierra Centro Norte de la Tacunga y al comandante de la policía como tal. Cuando hablamos de los antecedentes fácticos, nos podemos decir que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, el 12 de enero de 2016, presenta una acción de protección, una acción, un habeas corpus como tal, contra el director del Centro de Rehabilitación del Centro de la Sierra Centro Norte de la Tacunga y ante el comandante de policía de Cotopaxi, alegando que el día 16 de septiembre de 2015, en medio de un amotinamiento, el cual con anterioridad, horas antes de ese mismo día, lo habían hecho pasar como un simulacro de erupción, donde el volcán Cotopaxi estaba botando cenizas, lo cual él procedió con diferentes PPLs como tal, subir a la terraza para poder, en este caso sería, ¿cómo lo explico? Primero sería para ver el volcán y las emisiones que tenía pero también para poderse alejar del motín que había dentro de la cárcel, porque se estaban dando gases, explosiones, se estaban utilizando armas de fuego, entre otras cosas. Entonces, él decide subir con los demás PPLs, pero ahora, tipo 15 horas del mismo día, suben 3 agentes, alrededor de 3 agentes penitenciarios como tal, encapuchados, insultándolos, vulnerando sus derechos, a lo cual todo el mundo procede a correr. En el momento de que él quiere correr, se cae y el agente policial como tal lo trató de forma grosera, diciéndole términos como párate hijo de puta, ven acá, ordenándose levantarse con las manos arriba y toda esta situación. En el momento en que le estaba gritando groserías, el policía disparó en su zona superior a más no de 3 metros con una escopeta a la altura de su ojo. Al ver que en este caso el señor Ordóñez se arrodilló del dolor, procedió el mismo policía, el mismo agente policial, a pegarle 2 tiros más, uno a la altura de la espalda y otro a la altura
no, equivocación mía, los dos a la altura de la espalda, estando el señor en el piso. Encima de esto fue esposado con cinta, no lo llevaron a tratamiento enseguida, lo llevaron al médico del CRS y dijo que no era de mayor cosa, que había sido solo una rosadura mínima. El 30 de septiembre el señor es trasladado a un hospital donde hay más capacidad y todas estas situaciones, y le manifestaron que ya era muy tarde y que había perdido su vista como tal. Al ser esto, el señor impone en primera instancia el habeas corpus, pero la unidad judicial la unidad judicial penal en la sede de La Tacunga procede a rechazar como tal esta acción de habeas corpus presentada por el señor Jorge Ordóñez, lo cual, inconforme a la resolución tomada en la primera instancia, pues decide presentar un recurso de apelación, el cual también es desestimado, siendo así rechazada también. Ahora, dentro de las decisiones judiciales, pues tenemos las dos sentencias. La primera sentencia, que es la sentencia del 5 de febrero de 2016. Esta sentencia era la sentencia de apelación, donde se niega el recurso totalmente, se niega el recurso de apelación y se confirma que la sentencia es desestimatoria, ya que en el grado que se rechaza el habeas corpus, el tribunal llega a disponer que en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, de La Tacunga, a coordinación con el Ministerio de Justicia y Salud en términos de 8 días, obtenga un turno para la cirugía del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, sin que sea necesario un oficio u otra formalidad más que la ejecutoriada en la sentencia para dar cumplimiento al ordenado, recibiendo la atención y las medicinas apropiadas para su debida recuperación. También que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera reciba terapia psicológica adicional postoperatoria para enfrentar la debida afección a su vida, ya que ya había sido muy tarde y había perdido su vista por completo. En un mínimo de 6 sesiones. También se habla que la madre del señor, en este caso la señora Nancy Talavera, también reciba ayuda psicológica por haber visto la afectación a su hijo y haya sido, en este caso, de primera mano la persona que haya buscado la solución para su hijo. Claro, y estas deberían ser dadas en el centro de salud más cercano a su domicilio. Como cuarto punto, en este caso, de lo que se disponía en ese recurso de apelación, era que el juez de la primera instancia recete esto y remita a fiscalía con todas las copias certificadas de la debida sentencia para que sea ordenada conjuntamente para que llegue al centro de rehabilitación. Y como último, pues que en el centro de rehabilitación se rectifique la información en el historial del señor Jorge Ordóñez. Ahora, en la sentencia del 18 de enero de 2016, hablamos de la sentencia en primera instancia, la cual es negada. En este caso, se rechaza el, el recurso, la acción del habeas corpus presentada por el señor Jorge Ordóñez en contra del director del Centro de Rehabilitación de la Sierra Norte del Centro de La Tacunga y contra el comandante de la policía de La Tacunga como tal. Y que también se le dé la atención médica necesaria que requiera, en este caso, el señor Jorge Ordóñez, y que sea atendido de la manera oportuna, que tenga la atención en los exámenes, en los tratamientos quirúrgicos y todo lo que sea necesario para estabilizar su vida después de haber perdido su ojo. Como segundo punto, pues tenemos los criterios, los parámetros y las reglas jurisdiccionales de la Corte Constitucional. Dentro de este vamos a topar 4 temas. Primero, la finalidad, las consideraciones previas, las determinaciones de los problemas jurídicos y las consideraciones finales.
Cuando hablamos de la finalidad, nos referimos a la finalidad que tiene la acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, donde nos dice que es una garantía jurisdiccional creada por el constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza con fuerza en sentencias firmes o ejecutoriadas, y así esta acción nace y exista para garantizar y defender el respeto de los derechos constitucionales y el debido proceso de este, con el fin de proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que por acción u omisión han sido vulneradas las decisiones judiciales. Cuando hablamos de las consideraciones previas, estamos hablando de que en este caso la Corte debe iniciar indicando que en este caso la derogada Constitución Política del Ecuador en 1998 establecía que un habeas corpus como garantía de los derechos, por medio de los cuales las personas que creían estar ilegalmente privadas de libertad podían recurrir al alcalde y la jurisdicción donde se encontrare este tenía. Pero en la del 2018 pues se habla de una vulneración de derechos dentro de esta. Entonces, se hablaba que las vulneraciones más claras eran los derechos a la libertad, ya que este derecho protege a las personas y les da la garantía jurisdiccional de un habeas corpus para conceder su libertad. En este caso se debe expresar que en el artículo 66 y en el artículo 29, literal A y 6 de la Constitución de la República de Ecuador se manifiesta lo siguiente: el reconocimiento de todas las personas nacen libre y que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deuda, costa, multas, tributos ni otras obligaciones, excepto del caso de pensión alimenticias. A la par de esto, también el artículo 77 de la misma Constitución de la República, que habla de generar, establecer las garantías básicas en los procesos penales, sin olvidar que también tenemos órganos internacionales como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos establece en su artículo 7 los derechos a la libertad personal. A su vez, también el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos reforzarían eso del derecho a la libertad. Dentro de estos también tenemos el derecho a la vida, que nos hablaba que era el segundo derecho a proteger dentro de estas garantías del habeas corpus, ya que este va relacionado a esto, al habeas corpus. Este derecho suma relevancia, más que todo, en el contexto constitucional actual, pues que de su respeto y garantías depende el goce y el ejercicio de todos los derechos como tal. Si se respeta la vida, pues podremos adquirir y ejercer los derechos que nos corresponden y que la ley y la normativa nos ha otorgado como personas. Y como último tenemos pues el derecho a la integridad física. En este caso nos hablaba de que este derecho era más que todo, si lo vemos en el ámbito de las personas privadas por su libertad, por los PPLs, nos establecía en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y a la vez con la Convención Americana de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral. En función de aquello, esta Corte determina que la integridad física es el derecho que permite a la población ser protegida como tal, tanto sea en proteger al individuo, preservar razonablemente las condiciones óptimas para su integridad y la salud como tal. Ahora, cuando hablamos de los cuestionamientos de cuestionamientos, pues tenemos la determinación de los problemas jurídicos. Aquí se nos presentan dos preguntas y estas vienen a partir de las dos sentencias, la de apelación y la de la primera instancia. Cuando hablamos de la sentencia dictada el 5 de febrero de 2016, la pregunta que resalta es: ¿vulnera la constitucionalidad al debido proceso en las garantías de la motivación previstos en el artículo 76, numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador? Pues en este caso el legitimado activo alegaba que la decisión impugnada que niega el recurso
de apelación interpuesto confirma la sentencia desestimatoria subida en grado de que rechaza las acciones del habeas corpus, ya que en este caso se vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso y en la garantía de la motivación. Ellos pueden considerar que en virtud de que la lectura del fallo puedes ver claramente que la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi no motivó de manera adecuada su decisión, pues la parte resolutoria no se deviene de una consecuencia lógica entre los hechos, puesto que su conocimiento con las decisiones y disposiciones normativas constitucionales y legales y la jurisprudencia constitucional e internacional en materia de los derechos humanos aplicables al caso, de manera especial por el cual la sentencia en primera instancia es rechazada de garantías jurisdiccionales propuestas, pero por el grave estado de salud del accionante, en este caso el señor Jorge Ordóñez, se debe pedir la reparación con el objeto de garantizar su derecho a la integridad personal, conforme a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador y los principios en los que ella se incluye, a lo señalado en la ley y en la jurisprudencia. A estas fuentes se le suman los derechos internacionales, derechos humanos que se encuentran contenidos en esos instrumentos internacionales que están ratificados por el Estado ecuatoriano bajo un bloque de constitucionalidad. Dentro de esta sala de apelación, pues se llega a analizar la acción de habeas corpus que demandaba la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la salud, pero no se ha seguido un orden lógico como tal, argumentando, es decir, que en esta no existe una correspondencia entre los antecedentes y los hechos, los principios, las normas y la jurisprudencia aplicable dentro del caso como tal, ya que en esta se presenta un criterio de que se rechaza una acción de habeas corpus presentada, donde se ve claramente una vulneración hacia los derechos de salud e integridad personal del señor Jorge Ordóñez Ramírez. Y cuando hablamos de la sentencia emitida el 18 de enero de 2016, que nos establece la misma falta de motivación, pues nos aludice o nos dice que el legitimado activo en su demanda que es entregada al juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Atacunga, su motivación a presentar sus argumentos contradictorios, pues presentan unos hechos básicos, se podrían decir, ya que no acarrean la gravedad de las lesiones físicas que tiene el señor. A su vez, no demuestra una vulneración de los hechos, una vulneración al derecho a la integridad personal del señor, y mucho menos la consecuencia al actuar de los agentes policiales al tratar mal a los PPLs. Sigue exponer, claro, que no expone los argumentos de reparación que necesita el señor en el momento que perdió su vista como tal. Se puede decir que en este caso la vulneración en las esferas de la vulneración de estos derechos que van en relación al habeas corpus, en especialmente los derechos a la integridad física, el derecho a la salud, pues el señor Ordóñez, el señor Jorge Ordóñez, pues en su grave estado de salud a consecuencia de la presencia de su perdigón en su ojo izquierdo desde el 10 de septiembre de 2015, fue alegado de manera reiterativa en la demanda y en la audiencia única, en la audiencia pública de la acción del habeas corpus, y fue recogido propio en el texto de la decisión, pero el sustento de la jurisprudencia constitucional que determinaba el objeto de la acción fue nula como tal. No se debe olvidar que estas dos preguntas fueron dados bajo parámetros como la razonabilidad, la comprensibilidad y la lógica. Ahora, como último, pues tenemos las consideraciones adicionales, en este caso las consideraciones finales. Esta nos planteaba dos preguntas también. La primera, que cuáles son las autoridades jurisdiccionales son competentes para el conocimiento de las garantías del habeas corpus referidas a hechos ocurridos durante la ejecución de una pena privativa de libertad, entendiendo su contenido integral. Cuando hablamos de esto, pues resalta el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 2, que establece las disposiciones comunes respecto al conocimiento de las garantías jurisdiccionales y establece como tal la competencia de los jueces
en este caso para reconocer estas garantías que originan la acción u omisión, en este caso de este tipo de acciones. En dicho sentido, con la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión respecto a la competencia en el conocimiento de las garantías jurisdiccionales del habeas corpus, considerando que su ámbito protege 3 derechos constitucionales: la libertad, la vida y la integridad física. Esto se puede dar conforme a los artículos 429 y 436 de la de la Constitución de la República del Ecuador. Y a su vez también va en concordancia al artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y cuando hablamos de la cuarta pregunta, que en este caso los hechos de materia de la acción del habeas corpus constituyeron amenaza o violación de los derechos a la integridad física del accionante, pues se puede observar que en este caso sí se ve una clara vulneración hacia el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, ya que en este caso la persona privada de libertad, este PPL, presenta un gran problema de salud en su ojo izquierdo y mediante las circunstancias no se le dio la atención debida, vulnerando este derecho clave, la vida, porque esto le acarrió, el simple hecho de que le hayan lastimado su ojo, pues le acarrió la estabilidad y la vida digna que él tenía asegurado bajo su derecho a la vida. Pero hay que tener en cuenta que estos tratos crueles e inhumanos y degradantes en contra del accionante recaen sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, a su relación del Ministerio de Salud Pública, ya que se han vulnerado más que todo el derecho a la vida e integridad física. Ahora, cuando hablamos de derechos y principios analizados, este es el tercer apartado, pues tenemos 3 tipos de normativas constitucionales. Tenemos las demandas, las demandadas, las tratadas y las vulneradas como tal. En las demandadas, pues tenemos el artículo 77, numeral 7, literal L, el artículo 32, el artículo 35, el artículo 45, el artículo 45.1, el artículo 51, el artículo 66.1, el artículo 76, numeral 7, literal L. En las tratadas tenemos el artículo 89, el artículo 66, numeral 29, literal A, el artículo 77, el artículo 90, el artículo 66, numeral 3, literal A, el artículo 436, numeral 1, el artículo 32, el artículo 358, el artículo 359, el artículo 35, el artículo 366 desde el numeral 1 hasta el numeral 8, el artículo 226, el artículo 426, el artículo 66, numeral 3, el artículo 86, el artículo 66, el artículo 66.1, el artículo 86, numeral 2, el artículo 429 y a su vez el artículo 76, numeral 7, literal L. Y los vulnerados claramente fueron los artículos 89, el artículo 66, numeral 3, literal A, el artículo 325, el artículo 343, el artículo 35 y el artículo 76, numeral 7, literal L. Como cuarto punto, pues están las reparaciones. Dentro de estas hubieron 4 tipos de reparaciones: la reparación integral, la restitución, la reparación material y la reparación inmaterial. Cuando hablamos de la reparación integral, nos hablamos de que en este efecto la magistratura debería precisar que la reparación integral, o más a constituir un mecanismo de protección, se constituye un derecho constitucional cuyo objetivo es que los derechos que fueron vulnerados a una persona sean reparados a través de medidas procurentes, ubicando a la persona en una situación de igual o similar a la que tenía previo a la vulneración de sus derechos como tal. Esto basado bajo la sentencia número 146-14-CC de la Corte Constitucional, que nos manifiesta eso. Así también la misma jurisprudencia constitucional se establece lineamientos que deberían observar los jueces constitucionales al momento de determinar las medidas de reparación integral de cada caso, partiendo del rol activo
estando llamados a asumir dentro del Estado constitucional de derechos, en donde la creatividad del diseño de las medidas de reparación garanticen la eficacia de garantías jurisdiccionales, así como la determinación de la medida elegida debería ser proporcional y racional con la relación al funcionamiento del tipo de violación y a las circunstancias del caso, la consecuencia de los hechos y la afectación del proyecto de vida de la persona. Cuando hablamos de la restitución, pues hablamos de que la medida de la reparación integral en cuestión comprenda la restitución de los derechos que fueron menoscabados como tal o vulnerados hacia la persona o la accionante, en este caso el señor José Ordóñez. Con este tipo de medida, pues se pretende que la víctima sea restablecida en su estado anterior a la vulneración. Cuando hablamos de la reparación material, pues nos referimos a que el Estado es el que debe garantizar de manera responsable a las personas trabajadoras en el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa y desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. En este caso, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador. En el caso concreto, la observación al contenido del artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los que se refiere a la reparación integral material, aplicando el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo considera que se debe valorar la afectación sufrida y fijar una indemnización material que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las vulneraciones cometidas. La reparación material, conforme a la normativa aplicable, comprende la compensación por la pérdida de deméritos de los ingresos de las personas afectadas. Cuando hablamos de la reparación inmaterial, pues en este caso se dividen en algunos apartados. Tenemos la rehabilitación. En este caso, el señor José Ordóñez tendría que aplicar a la rehabilitación, que comprende como medida preparatoria que tome en consideración las aflicciones, tanto físicas como psicológicas, de la víctima en una vulneración de derechos. También tenemos la obligación de investigación y sanción. En este caso se tendría que considerar al agente policial y entrar a una investigación y saber y establecer una sanción al debido maltrato y a la debida vulneración que recibió el señor José Ordóñez. Las medidas de satisfacción nos hablaban de que se debía cumplir al punto de la letra lo que la sentencia establecía. También nos hablaba de las garantías de que los hechos no se lleguen a repetir, o sea, que lo que sucedió con el señor José Ordóñez no se repite en otro PPL, en otra persona privada de la libertad como tal, donde esta sentencia establecida por la Corte Constitucional pues sea una guía para que los jueces tengan cómo actuar. Y no nos olvidemos de la reparación integral para las otras víctimas, en este caso la mamá del accionante, la señora Nancy Talavera, que es la persona que vio a su hijo sufrir desde un inicio y también sufrió daños emocionales y económicos por estar al 100% con su hijo para poder por lo menos salvarle la vida, porque ya no le pudo salvar la vista por la baja calidad que se le brindó a la salud del señor. Y como criterio final, pues personal, considero que esta sentencia es de realce, porque va a permitir a los jueces como tal, a la larga, saber cómo actuar, cómo proceder cuando se dan este tipo de situaciones donde un PPL se le vulneran sus derechos, en este caso fue la integridad física y el derecho a la vida, cómo proceder más que todo. Porque si nos damos cuenta, pues al inicio se le rechaza la audiencia en primera instancia, se le rechaza una audiencia de apelación. Entonces, este es el punto a seguir, se podría decir. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias.